Salvar al mundo es posible. La UISEC es pionera en la formación de profesionales en ciencias biomédicas, que trabajarán en la prevención, diagnóstico, tratamiento, contención y mitigación de las enfermedades que afectan al mundo. Estudia y fórmate con nuestros investigadores. Genera el conocimiento que salvará vidas. Carrera en Ciencias Biomédicas. Universidad Internacional SEC. Matrículas abiertas. www.uisec.edu.es. Los hemos visto trabajar sin descanso, comprometidos y solidarios por el bienestar de los demás. Hoy, somos conscientes de la importancia de su vocación y servicio. Por eso la UISEC presenta su nueva carrera de medicina, que formará a los médicos y profesionales de salud como personas competentes, éticas, vanguardistas e interprofesionales. Con una estructura curricular sólida, generamos la experiencia necesaria para ejercer la medicina y sus ramas acorde a estándares internacionales. Nos respaldamos por acuerdos hospitalarios y convenios con redes de apoyo que acreditan y avalan nuestra experiencia como educadores en la salud. Conviértete en el siguiente héroe del país y del mundo. Carrera de Medicina. Facultad de Ciencias de la Salud. En la UISEC formamos a los profesionales que ayudarán a las personas a sonreír. La carrera de odontología UISEC prepara a odontólogos innovadores y emprendedores que van de la mano con los más altos estándares de calidad internacional. Nuestros estudiantes combinan la teoría y la práctica en modernas instalaciones con la guía de los mejores profesionales en el sector. Sé parte del grupo selecto de profesionales que lideran el cuidado de la salud dental de las personas. Universidad Internacional SEC. Personalización en serio. Bueno, perfecto. Entonces comenzamos. Bueno, para mí es un gusto y un placer participar en esta actividad académica tan importante y compartirla con colegas ecuatorianos, biólogos moleculares que tienen otra formación a la mía. No quiero dejar de agradecer a los organizadores por la invitación, especialmente a los doctores Mónica Vázquez Levín y Andrés Parra Armijos. Mi nombre es Ernesto Corbenfeld, yo soy oncólogo clínico, trabajo en el Hospital Británico de Buenos Aires y dedico la mayor parte de mi tiempo laboral a la atención de pacientes con cáncer y a la investigación clínica. El objetivo principal de mi presentación es comentar los logros de la inmunoterapia con la aparición de los inhibidores del checkpoint en los últimos años, así como las estrategias para vencer los mecanismos de resistencia a la inmunoterapia y mejorar los resultados clínicos en nuestros pacientes. Con este objetivo armé esta agenda donde vamos a resaltar los éxitos de la inmunoterapia en la clínica. Luego les voy a comentar los principales predictores de respuesta a los inhibidores del checkpoint para seleccionar mejor a nuestros pacientes que potencialmente pueden responder a la inmunoterapia. Luego les voy a comentar cómo, desde el punto de vista de las imágenes, los pacientes que reciben inmunoterapia se deben evaluar con algunas diferencias en comparación con aquellos pacientes que reciben quimioterapia o terapias target, que son otras terapias sistémicas en oncología. Luego les voy a comentar el perfil de toxicidades de los inhibidores de checkpoint, que les voy adelantando son reacciones adversas inmunorelacionadas o autoinmunes, un perfil de toxicidad muy peculiar. ¿Cuáles son los principales mecanismos de resistencia a la inmunoterapia? Y la forma de combinando terapias, tratando de lograr vencer las resistencias a la inmunoterapia. Y finalmente, las conclusiones. En la década del 80, del 90 y principios de este siglo, en algunos tumores que nosotros consideramos inmunogénicos como cáncer renal o melanoma, utilizábamos citoquinas, el interferón alfa, la interleuquina 2, para tratar estos pacientes con enfermedad avanzada, pero la respuesta y la efectividad era realmente escasa y los pacientes tenían una toxicidad elevada. Eso fue la inmunoterapia inespecífica.
hubo un indicio de la potencial utilidad de la inmunoterapia en pacientes que recibían interleuquina 2 a altas dosis. Eran pacientes seleccionados con cáncer renal o melanoma avanzado, que los internamos en terapia intensiva para administrarle este tratamiento que tenía mucha toxicidad, pero que en una minoría de estos pacientes seleccionados lograba respuestas completas o parciales mayores, y que ese porcentaje minoritario de pacientes lograba una supervivencia prolongada más allá de los 5 años. Sin embargo, todo esto cambió. Recién la doctora Estrella Levy comentó que en el año 2018, James Allison y Tasuku Honko ganaron el Premio Nobel de Medicina por descubrir y describir 2 inmunocheckpoints, como el CTLA4 y el PD1 respectivamente, que sabemos que son receptores que están expresados fundamentalmente en las células del sistema inmunitario y en los tejidos periféricos, y que están involucrados en el mantenimiento de la autotolerancia y modelan la respuesta inmune para prevenir reacciones de autoinmunidad. Entonces, este conocimiento básico de la ciencia básica en biología molecular permitió el desarrollo de anticuerpos monoclonales que bloquean estos receptores del sistema inmune, que frenan la activación de los linfocitos T. El primero en desarrollar fue un inhibidor del CTLA4, que es el ipilimumab, es utilizado en melanoma, en cáncer renal, y los inhibidores anti-PD1 y anti-PDL1, y el mecanismo de acción, que ustedes lo conocen muy bien, al bloquear estos receptores inhibitorios de la célula T, permite su proliferación. También sabemos que hay descriptos otros inhibidores de los receptores del linfocitos T, y hay otros anticuerpos desarrollados, por ejemplo, anti-LAG o anti-TIM3, que están en investigación clínica, y también se describieron receptores que activan a la célula T y que eventualmente, utilizando agonistas de estos receptores, podrían determinar que el linfocito T prolifere y se utiliza como herramienta terapéutica para luchar contra los tumores. El desarrollo de los inhibidores de checkpoint ha producido una verdadera revolución en los tumores sólidos, con la aprobación año tras año de nuevas indicaciones en la mayor parte de los tumores y subgrupos tumorales. Fíjense en esta diapositiva, hubo un cambio realmente paradigmático, revolucionario, en 2 tumores muy agresivos, como el melanoma y el cáncer de pulmón de células no pequeñas, pero también se han aprobado en tumores geniturinarios, como cáncer renal y tumores de urotelio. En cáncer de mama, hoy por hoy solamente está limitado a un subgrupo de tumores de mama que se llaman triples negativos, que es el subgrupo de peor pronóstico, y ya se ha aprobado tanto en enfermedad avanzada como en enfermedad temprana, en tumores ginecológicos como en carcinomas de cuello uterino, y también en tumores gastrointestinales como esófago, estómago, y en una minoría de tumores de colon que tienen inestabilidad microsatelital o deficiencia del mismatch repair. La estrategia de utilizar inhibidores de checkpoint no es la única en la inmunoterapia, también está en desarrollo muchas vacunas terapéuticas o terapias de transferencia celular adoptiva. Solamente las voy a mencionar acá, no las vamos a desarrollar en el transcurso de la charla, pero sepan que hay otras estrategias, además de los inhibidores de checkpoint. Y bueno, los éxitos de la inmunoterapia en la clínica en los últimos pocos años ha permitido, en pacientes con enfermedad avanzada en diversos tumores sólidos, prolongar la supervivencia, lograr profundas y duraderas respuestas, y este es uno de los principales éxitos de la inmunoterapia, y lo quiero repetir. Los pacientes que responden, muchos de ellos logran prolongadas duraciones de respuesta, a diferencia muchas veces de la quimioterapia o las terapias target, que responden los pacientes pero que rápidamente luego progresan. A un porcentaje sustancial de pacientes les permiten lograr lo que se llama sobriedad libre de tratamiento, es decir,
suspenden la inmunoterapia y los pacientes continúan en respuesta sin necesidad de nuevas terapias sistémicas. Como les comenté, tiene un perfil de toxicidad muy peculiar, que son las reacciones adversas inmunorelacionadas, y se han demostrado en diversos estudios de fase 3 la mejoría en la calidad de vida comparado con quimioterapia o comparado con terapias target o terapias blanco específicas. Los objetivos de la inmunoterapia en la enfermedad avanzada, entonces, son lograr una mayor supervivencia global, lograr respuestas completas clínicas, y esto es importante porque los pacientes que logran respuestas completas clínicas, es decir, cuando realizamos las imágenes y el paciente no evidencia enfermedad, sabemos que la mayoría de esos pacientes van a tener una duración de la respuesta muy prolongada y se está hablando ya de cura en pacientes con enfermedad avanzada. Como les dije, también un objetivo primario, un objetivo es la sobriedad libre de tratamiento y también, obviamente, en enfermedad avanzada, mejorar la calidad de vida. Y ahora algunos ejemplos que demuestran la prolongación de la supervivencia en algunos tumores. Empecemos por melanoma. El ipilimumab fue el primer anticuerpo monoclonal inhibidor del checkpoint que logró demostrar supervivencia global comparada a la quimioterapia. Fíjense que en el estudio Keynote 006, el pembrolizumab prolonga la sobrevida comparado con el ipilimumab, estira la supervivencia global de 16 meses con ipilimumab a 32 meses con pembrolizumab, y también les muestro el estudio Checkmate 067, que demuestra que la combinación con dos inhibidores del checkpoint, como nivolumab más ipilimumab, logra que más del 50% de los pacientes estén vivos a los 5 años de seguimiento. Piensen que antes de la aparición de la inmunoterapia, los pacientes con melanoma metastásico tenían una supervivencia global de solamente 6 meses. Entonces, la incorporación de la inmunoterapia en melanoma produjo un cambio revolucionario en el pronóstico de estos pacientes. Más de la mitad de los pacientes que reciben inmunoterapia con enfermedad avanzada están vivos a los 5 años. Otro ejemplo fundamental es en cáncer de pulmón de células no pequeñas. Inicialmente se mostró que en segunda línea de enfermedad avanzada, luego de progresados a platino, el nivolumab lograba una supervivencia de 10 meses, cuando con quimioterapia en segunda línea no superaba los 6 meses. En el estudio Checkmate 017 se mostró también que el porcentaje minoritario que alcanza respuestas completas o respuestas parciales está vivo a los 4 años en más del 50% de los casos. Y en el estudio Keynote 001, que los pacientes que expresan PDL1 positivo en más del 50% de las células, 1/3 de los pacientes está vivo a 5 años. Cuando antes de la era de la inmunoterapia, prácticamente ningún paciente de segunda línea de enfermedad avanzada estaba vivo a los 5 años. Y también, hoy en día es estándar la inmunoterapia en primera línea de pacientes con cáncer de pulmón avanzado, excepto en el porcentaje de pacientes que tienen mutaciones de algunas terapias target, como EGFR, ALK o RAS. Y los pacientes se benefician con la combinación de nivo-ipi o con la combinación de pembro más quimioterapia, logrando muy buenos resultados, y un porcentaje sustancial de los pacientes sobrevive a los 5 años. También en cáncer renal es otro ejemplo muy importante del beneficio de la inmunoterapia. El primer estudio de fase 3 que demostró ventaja en supervivencia global fue el estudio Checkmate 025, donde demostró la ventaja de nivolumab por sobre everolimus, que es una terapia target, y hoy en día la mayoría de los pacientes recibe inmunoterapia con una terapia target, con un inhibidor TKI, o la combinación de dos
inhibidores del checkpoint, como nivo y ipilimumab. Y fíjense estos datos. En cáncer renal avanzado, en pacientes de riesgo intermedio o pobre, los pacientes que reciben una terapia antiangiogénica como sunitinib en primera línea tienen una supervivencia de 26 meses. En cambio, si reciben la combinación de nivo-ipi, la sobrevida global se estira a 48 meses. Y al menos la mitad de los pacientes está vivo a los 4 años de tratamiento. Cuando yo les hablaba en la década del 80, 90 de las terapias con interferón o interleuquina 2, los pacientes con cáncer renal tenían una supervivencia media de entre 6 a 10 meses. Y hoy en día los pacientes pueden estar vivos a los 5 años en un gran porcentaje de estos pacientes. En cáncer de mama, la única indicación aprobada es en el subgrupo triple negativo, que representan el 15% de los tumores de mama, y en enfermedad avanzada, los pacientes que expresan PDL1 positivo. Este es un estudio muy reciente, se presentó hace 3 meses en ESMO, en el Congreso Europeo, donde se demostró que sumar pembrolizumab a la quimioterapia prolongan 7 meses la supervivencia global. Sin embargo, este subgrupo de tumores de mama en enfermedad avanzada sigue siendo una entidad con necesidad médica insatisfecha. Fíjense que 23 meses de supervivencia global no es gran cosa. En tumores de vejiga o de urotelio, que es un tumor también muy agresivo que afecta a los hombres predominantemente, luego de recibir quimioterapia en primera línea, y si los pacientes reciben avelumab, que se llama terapia de mantenimiento, después de la inducción de quimioterapia, en el estudio Javelin Bladder 100, se mostró una prolongación de la supervivencia global durante 7 meses, si los pacientes reciben avelumab, que es un anti-PDL1. Y también podemos ver que una minoría de pacientes, tanto en melanoma, como en cáncer renal, como en cáncer de colon con inestabilidad microsatelital, logran respuestas completas clínicas, y el concepto acá es que esas respuestas clínicas, a medida que uno los va siguiendo en el tiempo, pueden aumentar. Y eso tiene que ver con el mecanismo de acción de la inmunoterapia, que muchas veces no es de rápido comienzo y que hay que esperar unos cuantos meses para que el paciente pueda lograr una remisión parcial mayor o una respuesta clínica en nuestros pacientes. Y esta diapositiva es para ilustrarles un concepto muy importante de la inmunoterapia, que es que los pacientes que alcanzan respuesta clínica, la mayoría, alrededor del 85-90%, están libres de progresión a 3-4 años. En cambio, los pacientes que no alcanzan respuesta clínica completa, la mayoría termina progresando a los 3 años. Y esto se diferencia con aquellos pacientes, este es un ejemplo de melanoma, que reciben terapias target, que hoy en día la terapia target en melanoma es combinar un inhibidor de BRAF con un inhibidor de MEK. Los pacientes que alcanzan respuesta clínica completa, si bien obviamente tienen un pronóstico más favorable, no tienen una duración de respuesta tan prolongada con la inmunoterapia. Y la mitad de estos casos termina progresando a los 3 años. A diferencia de los pacientes que recibieron inmunoterapia y casi todos mantienen esa respuesta clínica completa. Este estudio también, en este caso en cáncer renal, correlaciona fuertemente la profundidad de la respuesta con la sobrevida a largo plazo. A mayor reducción de la carga tumoral, mayor supervivencia. En esta diapositiva podemos ver que en melanoma, de acuerdo al estudio Checkmate 067, un porcentaje sustancial de pacientes está libre de tratamiento y libre de progresión una vez finalizada la inmunoterapia. Hoy en día,
se aconseja en pacientes con enfermedad avanzada, si el paciente está en respuesta, finalizar el tratamiento inmunológico hasta un máximo de 2 años. Estar libre de tratamiento, claramente, mejora su calidad de vida, evitando reexponerlo nuevamente a una terapia sistémica. Este es el estudio de Checkmate 914 en cáncer renal, donde remarca el objetivo de sobriedad libre de tratamiento, que es mayor con la combinación de nivo-ipi por sobre sunitinib, que es una terapia target, y que remarca la durabilidad de la terapia inmunológica. Y también hay múltiples estudios de fase 3 que demuestran que la inmunoterapia mejora la calidad de vida comparado o con quimioterapia, como en cáncer de pulmón, o con una terapia antiangiogénica como el sunitinib en cáncer renal. Y en los últimos 1 o 2 años también comenzaron a demostrarse el beneficio de la inmunoterapia en enfermedad temprana, lo que se llama terapias adyuvantes. Los pacientes se operan y reciben una terapia preventiva. Y se ha demostrado la reducción en el riesgo de recurrencia, por ejemplo, en melanoma, en el estudio Checkmate 238 con pembrolizumab, o en cáncer renal temprano, en el estudio Keynote 564 con pembrolizumab, y también hay otros ejemplos como en cáncer gástrico o en pulmón. Entonces, no solamente el beneficio de la inmunoterapia demostró prolongar la supervivencia global en la enfermedad avanzada, en muchos tumores sólidos, sino que también, como tratamiento preventivo, se ha comenzado a demostrar ventajas en sobrevida libre de enfermedad y en reducción en el riesgo de recurrencia. Y ahora les quiero comentar los principales predictores de respuestas a los inhibidores del checkpoint, que los podemos dividir en 3 grandes grupos. La expresión de neoantígenos tumorales, que tiene una estrecha correlación con la carga tumoral mutacional, la presencia de un microambiente tumoral inmune, con la presencia de linfocitos infiltrantes del tumor, y la expresión del target de los inhibidores de checkpoint del PDL1. Entonces, nosotros podemos tener un paciente que puede expresar PDL1, o que puede tener una carga tumoral mutacional, o que puede tener un microambiente tumoral inflamado o ser un tumor caliente. O puede tener 2 o 3 de estos componentes. La probabilidad de respuesta es mayor cuando más de estos 3 componentes estén juntos. Con respecto a la carga tumoral mutacional, es mayor en melanoma y en cáncer de pulmón, y también en tumores de vejiga, y en pacientes que tienen deficiencia en el mismatch repair. La carga tumoral mutacional elevada determina que las células tumorales expresen con mayor probabilidad neoantígenos que puedan ser reconocidos por el sistema inmunitario, y de esa forma el sistema inmunitario responder más efectivamente a matar las células tumorales. Este es un ejemplo clínico, en este caso en tumores de vejiga, donde una alta tasa de carga tumoral demostró que puede ser efectivo la atezolizumab por sobre la quimioterapia, y a contraparte, en los pacientes que tienen baja carga tumoral, el atezolizumab no demostró ser más efectivo que la quimioterapia. Como ustedes saben, en muchos tumores sólidos con enfermedad avanzada, los oncólogos clínicos pedimos la determinación de múltiples genes, por ejemplo en Foundation One, si pedimos un Foundation One o otras plataformas, nos informan la carga tumoral mutacional, que nos puede predecir la mayor probabilidad de respuesta a la inmunoterapia. El otro componente es la presencia de linfocitos infiltrantes de tumor,
que por ejemplo en cáncer de mama triple negativo o HER2 positivo se demostró que es predictor de respuesta a la quimioterapia neoadyuvante, que también es predictor de respuesta a la inmunoterapia y que también tiene un valor pronóstico favorable. El tumor inflamado por excelencia es el carcinoma renal, y estos tumores los llamamos tumores calientes, a diferencia de los tumores fríos, que predominan en la mayor parte de los adenocarcinomas de próstata y en los tumores hormonodependientes, básicamente los luminales A, que son los tumores cuantitativamente más frecuentes en el cáncer de mama. Y también están en desarrollo investigacional, todavía no tiene aplicación clínica, firmas genómicas que identifican el subgrupo que tengan un perfil proinflamatorio, con alta probabilidad de responder a la inmunoterapia, como el subgrupo basal-like inmunoactivo en los tumores triples negativos de cáncer de mama, o como esta plataforma genómica o firma genómica en cáncer uroteliales, donde podemos ver que el subgrupo que tiene alta expresión de los linfocitos T, con baja expresión de las células mieloides, que son células inhibidoras de la respuesta inmune, es el subgrupo molecular que potencialmente se puede beneficiar más de la inmunoterapia. Y finalmente, la expresión de PDL1, que es el target de los anticuerpos, que puede tener un factor pronóstico, que en general es desfavorable, y que también puede tener un valor predictivo de respuesta a la quimioterapia y predictivo a los inhibidores de checkpoint. Fíjense, este es un ejemplo como en cáncer renal, tanto en enfermedad temprana como avanzada, la expresión de PDL1 es un factor pronóstico adverso, negativo. Este es otro ejemplo de un estudio de metaanálisis y revisión sistemática de la expresión de PDL1 en cáncer de próstata, que concluye que la expresión de PDL1 es un factor pronóstico adverso que se asocia a un intervalo libre de recurrencia corto y a un score de Gleason elevado. Y también tiene valor predictivo en algunos tumores. Por ejemplo, en cáncer de vejiga, fíjense que la tasa de respuestas objetivas es claramente mayor en pacientes que el PDL1 es mayor al 10%, 51% versus solamente el 23%, que el PDL1 es negativo o menor al 10% de las células marcadas. En cáncer de mama triple negativo, el PDL1 es determinante para determinar si podemos asociar a la quimioterapia atezolizumab o pembrolizumab, porque sabemos que la población PDL1 negativo en enfermedad avanzada triple negativo no tiene utilidad. Fíjense, PDL1 positivo, la sobrevida libre de progresión favorece a la combinación de quimioterapia más atezolizumab. En cambio, y esto es importante, en enfermedad temprana, en tumores triples negativos que reciben neoadyuvancia, el PDL1 es un marcador de quimiosensibilidad. Los pacientes que expresan PDL1 tienen mayor probabilidad de responder a la quimioterapia. Sin embargo, no es predictor de respuesta a los inhibidores del checkpoint, porque se favorecen tanto la población PDL1 positivo como la población PDL1 negativo. Entonces, ¿cómo puede ser que un marcador, el PDL1, en enfermedad avanzada de tumores triple negativos, sea predictor de respuesta a los inhibidores del checkpoint, pero en cambio en enfermedad temprana no lo sea? Y la explicación tiene que ver con que el microambiente tumoral inmune es diferente en pacientes con enfermedad temprana que en pacientes con enfermedad avanzada. En pacientes con enfermedad temprana, el huésped puede identificar nuevos antígenos y montar una respuesta inmune efectiva, tienen menos linfocitos T exhaustos, menos mecanismos de evasión, el huésped se encuentra menos inmunocomprometido y el microambiente tumoral es más permisivo. En cambio, en pacientes con enfermedad avanzada,
el cáncer aprendió a evadir la respuesta inmune, la mayor carga tumoral conduce a la aparición de mecanismos de resistencia a la inmunoterapia, con antígenos menos inmunogénicos y un microambiente ambiental del microambiente tumoral inmunosupresor. La expresión de PDL1 difiere en cuanto a sus técnicas, se pueden marcar y va a depender de la compañía farmacéutica, la plataforma y el anticuerpo que se utilice. Se pueden marcar solamente las células tumorales, o solamente las células del sistema inmunitario, o ambas, es el CPS que utiliza el pembrolizumab de MSD. Los valores de corte, los anticuerpos y las plataformas pueden ser diferentes. Y este es un ejemplo simple, como en carcinoma de urotelio avanzado hay 5 anticuerpos del anti-PD1 o anti-PDL1 aprobados, y cada anticuerpo, atezolizumab, pembro, nivo, durva o abelu, tiene una marcación diferente en cuanto a la célula target, diferentes puntos de corte y diferentes anticuerpos utilizados. La expresión del PL1 varía si nosotros hacemos la marcación en el tumor primario o en la metástasis. Este es un ejemplo, por ejemplo, en cáncer de mama, donde si uno vamos a estudiar el PL1 en hígado, la probabilidad de que sea PL1 positivo es muy baja, del 13%. En cambio, si lo vamos a buscar en el ganglio linfático o en el tumor primario, ronda el 40 a 50%. Y otro concepto importante es que el PDL1 puede variar a lo largo de la evolución de la enfermedad en el paciente. Y podemos tener, utilizando determinado anticuerpo, una expresión que sea PDL1, pero si utilizamos otro anticuerpo, ese PDL1 que era positivo, con otro anticuerpo puede ser negativo, es decir, dependiendo del anticuerpo, la población nos puede variar. Así que tiene su complejidad la expresión de PDL1. Ahora, rápidamente, les quiero comentar cómo, de acuerdo al mecanismo de acción de la inmunoterapia, puede haber respuestas no convencionales y no vistas antes comparado con la quimioterapia, con las terapias target. Hay un porcentaje de pacientes que reciben inmunoterapia que pueden tener respuestas tardías, donde el tumor se reduzca más allá de las 12 semanas del inicio del tratamiento. Está el fenómeno de pseudoprogresión, donde en determinada evolución nosotros podemos ver el aumento de las lesiones basales o aparición de nuevas imágenes, ya sea en forma precoz o tardía. Este fenómeno de pseudoprogresión es mayor con los anti-CTLA4 que con los anti-PD1 o anti-PDL1, es mayor en algunos tumores como melanoma, comparado con cáncer de pulmón, y se ve más frecuentemente en jóvenes comparado con los adultos mayores. Y una tercera fenómeno de respuestas no convencionales es la hiperprogresión, donde hay una aceleración en el ritmo de crecimiento. Acá podemos ver el fenómeno de hiperprogresión, donde el paciente recibe la inmunoterapia y el tumor crece más rápidamente de lo que venía creciendo. Puede observarse el fenómeno de pseudoprogresión, donde aumenta inicialmente la carga tumoral, sin deterioro clínico del paciente, y luego comienza la respuesta. Y el fenómeno de pseudoprogresión, esta diapositiva es muy sencilla de entender, ocurre por infiltración por parte de las células del sistema inmunitario del tumor, y el agrandamiento de las lesiones tiene que ver con una mayor presencia de células del sistema inmunitario y no de células tumorales, a diferencia de una clásica progresión. Fíjense este caso de un paciente tratado por metástasis dérmicas de melanoma, donde en el screening se ven las lesiones dérmicas. A las 12 semanas de comenzado el tratamiento, se ve una aparente progresión con lesiones más coloradas, más grandes, más turgentes. Sin embargo, en la semana 16 el paciente comienza una lenta pero progresiva respuesta hasta lograr una remisión completa en la semana 108. Si nosotros hiciésemos una biopsia en una lesión de pseudoprogresión, veríamos que esa biopsia va a demostrar un alto porcentaje de células del sistema inmunitario inflamando
a la metástasis. La pseudoprogresión puede ser temprana la mayor parte de las veces, pero también puede ser tardía, o sea que siempre la evaluación de los pacientes con inmunoterapia tenemos que estar muy atentos. Y en la clínica tenemos que diferenciar la progresión de la pseudoprogresión. Y básicamente lo diferenciamos por la condición física y la manifestación de síntomas por parte del paciente. En la pseudoprogresión el paciente no deteriora su calidad de vida y los síntomas presentes inicialmente, antes del comienzo del tratamiento, se atenúan o mejoran. ¿Cuál es el porcentaje de tasa de pseudoprogresión? En general, y acá pueden verlo, es menor al 10% de los casos. O sea que no es un fenómeno tan frecuente como se suponía inicialmente las tasas de pseudoprogresión en pacientes que reciben inhibidores de checkpoint. En tumores renales de urotelio también es de alrededor de entre un 5 a 15% los fenómenos de pseudoprogresión, y aparentemente los pacientes que presentan estos fenómenos tendrían mejor pronóstico. Y la otra cara de la moneda del fenómeno de pseudoprogresión es la hiperprogresión, donde hay una aceleración en la cinética tumoral de crecimiento. Los pacientes en la primera evaluación se observa una clara progresión. Fíjense en esta diapositiva, 10 semanas antes de comenzar con el tratamiento inmunológico, se ve un nódulo pulmonar chiquito. 3 semanas antes de comenzado la terapia inmunológica se ve una leve progresión de su enfermedad. El paciente comienza a recibir la inmunoterapia y a las 3 semanas de evaluación se ve una enorme masa pulmonar, es decir, una hiperprogresión. Los pacientes de mayor edad que tienen una alta carga tumoral basal, que tienen tumores de pulmón o de cabeza y cuello, que tienen mutaciones en EGFR o amplificación de MDM2 o 4, son pacientes que tienen mayor riesgo de padecer hiperprogresión y obviamente tienen un claro peor pronóstico. Muchos estudios de fase 3 que compararon quimioterapia con inmunoterapia demuestran que inicialmente en los primeros 3 a 6 meses la supervivencia es menor con inmunoterapia por sobre la quimioterapia, y eso se puede explicar por el fenómeno de hiperprogresión. ¿Y cuál es la tasa de hiperprogresión según los diferentes reportes? Es bastante variable y fluctúa entre un 4 a 29% de los pacientes tratados. Y este es un algoritmo, que no quiero entrar tanto en detalle, de cómo manejar los pacientes. Por ejemplo, que se observa progresión en la evaluación inicial, pero que tienen estabilidad clínica. Entonces, ante esos casos podemos pensar que el paciente tiene una pseudoprogresión y debemos realizar un estrecho control y una nueva evaluación de imágenes entre 4 a 12 semanas después para demostrar si es una verdadera progresión o una pseudoprogresión. En cambio, en pacientes que tienen progresión radiográfica y también progresión clínica, claramente y sin duda estamos ante una progresión o hiperprogresión. En cambio, en pacientes que tienen deterioro clínico pero sin progresión radiográfica, podemos estar ante una toxicidad relacionada a la inmunoterapia y por supuesto debemos suspender el tratamiento y estudiar mejor a nuestro paciente. Debido a este fenómeno de pseudoprogresión, se desarrolló lo que se llama IRECIST para evaluar en forma objetiva mejor a nuestros pacientes. El IRECIST fue publicado en marzo del 2017 en la revista The Lancet of Oncology, que fue un esfuerzo colaborativo tanto de la academia como de la industria farmacéutica para armonizar los diferentes criterios de respuesta relacionados con el tratamiento inmune. Unifica los criterios de evaluación, está utilizado para evaluar las respuestas en los ensayos clínicos de inmunooncología, de los cuales nosotros participamos activamente, y la principal diferencia del IRECIST con el RECIST 1.1 es que la progresión debe ser confirmado con un scan, con una tomografía, entre 4 a 8 semanas posteriores al scan previo. Ahora vamos a pasar
brevemente el perfil de toxicidad de los inhibidores de checkpoint, que pueden ser múltiples, pero son todos eventos adversos de autoinmunidad o inmunorelacionados, y eso tiene que ver claramente con el mecanismo de acción de las drogas. Puede afectar al sistema endocrino, que es el sitio más frecuentemente afectado, básicamente causando tiroiditis, ya sea hipo o hipertiroidismo. Después le sigue en orden de frecuencia afectación gastrointestinales, con la aparición de una colitis autoinmune. Y el tercer sistema más afectado es la piel, con la aparición de dermatitis, psoriasis o vitiligo. Menos frecuentemente puede aparecer una hepatitis autoinmune, una nefritis autoinmune o una neumonitis inmunorelacionado. Y de mucho mayor riesgo, que son pocos los casos, pero hemos tenido, es la afectación cardíaca, neurológica y ocular. En general, la aparición de los eventos inmunorelacionados con inmunoterapia ocurre en los primeros pocos meses de tratamientos, y luego la posibilidad de que aparezcan es claramente menor, a diferencia de los pacientes tratados con terapias target, que muchas de esas toxicidades conviven durante todo el tratamiento del paciente. Pacientes, por ejemplo, que ya son tratados con terapias antiangiogénicos, que tienen astenia, hipertensión, diarrea, síndrome de mano-pie, deben convivir durante todo el tratamiento en general, a diferencia de la inmunoterapia, donde el mayor pico de eventos adversos inmunorelacionados ocurre en los pocos primeros meses. A diferencia de la quimioterapia, la posibilidad de que tenga náuseas, vómitos, anemia, neutropenia febril y diarrea es claramente menor con la inmunoterapia comparada con la quimioterapia. Sin embargo, cuando se combinan dos agentes inmunológicos como el nivolumab y el ipilimumab, la probabilidad de tener eventos adversos inmunorelacionados es relativamente alta, entre un 30 a 40% de los pacientes. Fíjense en este estudio en el Checkmate 214 en cáncer renal, un 22% de los pacientes tuvieron que suspender el tratamiento por toxicidad severa, 22% de los casos, y un 60% de los pacientes tuvieron que recibir inmunosupresión básicamente con corticoides en altas dosis. Las imágenes juegan un rol importante en la detección precoz de los eventos adversos inmunorelacionados, porque pueden preceder a las manifestaciones clínicas, y un evento inmunorelacionado reconocido tempranamente permite su rápido tratamiento y evita una mayor morbimortalidad. Fíjense como una tomografía, en un paciente con colitis autoinmune, se ve la inflamación difusa del colon, es hipercaptante en el PET, y si uno le hace una colonoscopía puede observar claramente la inflamación colónica. También la neumonitis, que puede tener un curso clínico variable. Existen tomográficamente diferentes patrones tomográficos, y hoy por hoy, en la pandemia por COVID, un diagnóstico diferencial en pacientes tratados con inmunoterapia es el diagnóstico diferencial con COVID, porque muchas imágenes son similares. En la hepatitis autoinmune, además de la elevación de las transaminasas, en una tomografía se puede observar una hepatomegalia, edema periportal, la aparición de ascitis. En un PET hay una intensa captación por el fenómeno de inflamación en el hígado. O la hipofisitis, donde se puede reconocer claramente en la resonancia. Es una toxicidad poco frecuente, pero si no se diagnostica a tiempo puede ser potencialmente mortal. Se observa un agrandamiento de la hipófisis con aumento de la captación del contraste, ya sea homogéneo o en forma heterogénea. Otro concepto importante, como se puede ver en este estudio, es que los pacientes que suspenden el tratamiento por toxicidad, por un evento adverso inmunorelacionado severo, en este estudio, en el Checkmate 214 en cáncer renal, se demostró que aún suspendido el tratamiento inmunológico por toxicidad, los pacientes tienen una supervivencia global similar
a aquellos pacientes que reciben el tratamiento inmunológico sin eventos adversos severos. O sea que el concepto es, los pacientes que reciben inmunoterapia gatillan la respuesta inmunitaria, si hay que suspenderlos por toxicidad, sin embargo, la activación del sistema inmunitario ya está realizada y pueden tener un pronóstico similar a aquellos pacientes que continúan con el tratamiento inmunológico. Y esta es una tabla que resume las diferentes características de toxicidades de la inmunoterapia y los inhibidores de TKI. Podemos tener pacientes que nunca tengan eventos adversos inmunorrelacionados, son dosis independientes, pueden aparecer en cualquier momento del tratamiento y necesitan tratamiento inmunosupresor para su resolución. En cambio, aquellos pacientes tratados con terapia antiangiogénico, casi todas las pacientes manifiestan eventos adversos, es claramente dosis dependiente, aparece en las primeras semanas de tratamiento y claramente se resuelve suspendiendo el agente antiangiogénico. Y otro concepto importante es que para realizar tratamientos combinados inmunológicos es claro la necesidad de tener una infraestructura y un equipo multidisciplinario entrenado y adecuado y capacitado, y se debe educar todo el equipo médico, al paciente, y sobre todo se debe tener un sistema de guardias donde pueda diagnosticar y conocer, obviamente para diagnosticarlo debe conocer bien el perfil de toxicidades de estas terapias inmunológicas. Y ahora vamos a pasar a el concepto de los mecanismos de resistencia. Sabemos que la mayoría de nuestros pacientes aún no responde a la terapia inmunológica. Y eso es debido a que existen mecanismos de resistencia de novo o adquiridos. Todos conocen este estudio pivotal de Hannigan y Weinberg, donde describe las características primordiales del cáncer, las clásicas de invasión de los tejidos circundantes, metástasis, inducción de la angiogénesis, la inestabilidad genómica, etc. Y también una característica primordial de las células tumorales es evitar la destrucción por parte del sistema inmunitario. También todos conocen el ciclo del sistema inmunitario, que comienza con la liberación de antígenos, la presentación antigénica, la activación y el priming de las células T, el tráfico al sitio tumoral para infiltrarlo, reconocerlo y matar a las células tumorales. Y se han descrito mecanismos de resistencia que se llaman primarios o de novo, muy típicos en los tumores fríos, como tumores de mama luminales A, cáncer de próstata, tumores de páncreas, y mecanismos de resistencia secundarios en aquellos pacientes que inicialmente responden a las terapias inmunológicas, pero posteriormente el tumor se las ingenia para evadir la acción de la inmunoterapia y finalmente progresar. Resistencia primaria se considera aquel paciente que no responde y que progresa entre los 6 meses de iniciado el tratamiento inmunológico. Y los pacientes con resistencia secundaria son pacientes que progresan su enfermedad más allá de los 6 meses de iniciado el tratamiento inmunológico. Estos son ejemplos clínicos de resistencia secundaria. Fíjense cómo el estudio Checkmate 057 de cáncer de pulmón de células no pequeñas. Al año, un 38% de ese 19% que responde progresa, lo que representa un 7% del total. Con el estudio Checkmate 067 en melanoma, al año el 44% del 19% que respondieron inicialmente al ipilimumab progresan, o el 30% del 59% que respondieron a nivo-IPI terminan progresando.
tanto en la resistencia primaria como en la resistencia secundaria o adquirida. Los mecanismos de resistencia pueden ser múltiples, variados y superpuestos en cada paciente, y conocer los mecanismos de resistencia brindan las bases racionales para diseñar estrategias que mejoren la eficacia de la inmunoterapia. Y rápidamente vamos a enumerar los principales mecanismos de resistencia descritos a los inicios del checkpoint. Uno puede ser porque haya inadecuada infiltración de las células T en el tumor por pérdida de inmunogenicidad tumoral, y son tumores que no expresan suficientes antígenos tumorales para que el sistema inmune reconozca al tumor como extraño. Son tumores no significativamente desdiferenciados de su tejido de origen o con poca carga tumoral mutacional, por ejemplo, adenocarcinomas de páncreas, cáncer de próstata, tumores luminales. Son lo que se llaman tumores fríos. Una segunda posibilidad es que esté alterada la maquinaria de presentación antigénica vía complejo mayor de histocompatibilidad, y se han descrito mutaciones o cambios epigenéticos que interfieren con el proteosoma, mutaciones en los transportadores asociados al procesamiento antigénico y o pérdida de la beta-2 microglobulina. Un tercer mecanismo es por exclusión de las células T. Puede haber mutaciones en las células tumorales que impidan el tráfico de las células T al microambiente tumoral, sin impacto en la expresión o presentación antigénica, por ejemplo, por activación de la vía beta-catenina o Wnt, que determina el decremento de la quimoquina CCL4, que es la responsable de atracción de los linfocitos T al tumor. Un cuarto mecanismo es por resistencia de las células tumorales al interferón gamma. Sabemos que el interferón gamma tiene su efecto antitumoral, es producido por las células T CD8 positivos, induce la presentación antigénica, el reclutamiento de nuevas células T y tiene un efecto antiproliferativo y antiapoptótico sobre las células tumorales. También puede causar inducción del PDL1 en las células tumorales. Y el mecanismo de resistencia descrito es por mutaciones con pérdida de la función de JAK1 y JAK2, donde se pierde el efecto antitumoral del interferón gamma. Estas son las acciones antiproliferativas del interferón gamma que les nombré, y la pérdida de estas proteínas en la transducción de señales JAK1 y JAK2 impiden el efecto antitumoral del interferón gamma. Otro mecanismo es que haya factores supresivos locales dentro del microambiente tumoral, por ejemplo, por la presencia de células supresoras derivadas mieloides, o por la presencia de linfocitos T reguladores, que son un subtipo de linfocitos T, CD4 positivos, que suprimen la actividad y la proliferación de los linfocitos T CD8 positivos, o por la presencia de células T exhaustas, más que nada es un mecanismo de resistencia adquirida, donde los linfocitos pierden su capacidad funcional por fenómenos epigenéticos, y también hay una disminución de las células T de memoria. Y finalmente, un sexto mecanismo de resistencia es por la expresión de otros receptores inmunosupresores, como el receptor TIM, LAC o VISTA, y básicamente es un mecanismo de resistencia adquirida. Y para vencer estos mecanismos de resistencia se están desarrollando terapias de combinación. Por ejemplo, utilizar radioterapia, quimioterapia, terapias target, con el objetivo de liberar antígenos, sumándole a un anti-PD1 para matar las células tumorales. El objetivo es convertir tumores fríos en tumores calientes que sean respondedores a la terapia inmunológica. Y hay intentos de irradiar previamente a los pacientes, previo a la terapia inmunológica, por ejemplo, con el objetivo de liberar antígenos y estimular el ciclo inmune. Y hay estudios preclínicos, por ejemplo en ratones, que muestran que los pacientes que reciben radioterapia seguido
de inhibidores de checkpoint logran uno mayor, que se llama el efecto abscopal de la radioterapia, fenómeno que no se produce en ratones inmunosuprimidos, donde el sistema inmunitario puede lograr respuestas objetivas en sitios tumorales alejados del sitio irradiado. También existe un racional de combinar quimioterapia con inhibidores de checkpoint, que determina la liberación de antígenos, la regulación de PDL1, la regulación en más también de otros marcadores de superficie inmunológicos. Y hay ejemplos clínicos en ensayos clínicos, y hoy en día se utilizan, que combinar quimioterapia en más inmunoterapia pueden prolongar la supervivencia comparado con quimioterapia, y esto se ha demostrado en cáncer de mama triple negativo, en carcinomas de cabeza y cuello y en carcinomas gástricos. También se ha demostrado en primera línea de cáncer de pulmón. La combinación de pembro más quimio hoy en día es un estándar y ha demostrado más que duplicar la supervivencia global comparado con quimioterapia. Y también se ha demostrado en cáncer renal y en hepatocarcinomas, en este caso combinando inmunoterapia más una terapia target, una terapia antiangiogénica, como en cáncer renal, o combinando inmunoterapia con un anti-VEGF en hepatocarcinomas. También hay múltiples ensayos clínicos, por ejemplo en melanoma, combinando un anti-PD1 con un anti-LAG. Sabemos que la expresión de LAG puede ocurrir como mecanismo de resistencia secundario en melanoma, y ya hay ensayos clínicos que en pacientes con melanoma que expresan LAG3, combinando dos anticuerpos monoclonales inmunológicos, se logra una tasa de respuestas objetivas y una alta efectividad. Y también hay estudios clínicos más en etapas precoces que tratan de modular el microambiente tumoral. Sabemos que la adenosina es una sustancia supresora del sistema inmunitario que está en el microambiente tumoral, que las células tumorales pueden expresar una enzima que active la producción de adenosina, que va a inhibir la funcionalidad de las células T CD8 positivos. Y hay ensayos clínicos combinando un anti-PD1 con un anticuerpo que inhibe la formación de adenosina para modular el microambiente tumoral y serlo más permisivo a la acción de los linfocitos T CD8 positivos. Este es un resumen de combinaciones de inmunoterapia, ya sea con un anti-PD1 combinando con otro agente inmunológico, o con quimioterapia, o con terapias target, o con vacunas, que están en investigación clínica, pero la lista es infinita. Y finalmente, las conclusiones. Podemos concluir que la inmunoterapia, con la aparición de los inhibidores checkpoint, ha producido un cambio paradigmático en el tratamiento de muchos tumores sólidos, con profundas y duraderas respuestas objetivas y prolongación de la supervivencia en pacientes con enfermedad avanzada. Hay una diferente eficacia de la inmunoterapia que se observa en diferentes tumores, con un sustancial porcentaje de pacientes donde la monoinmunoterapia no es eficaz. Hay múltiples mecanismos de resistencia primaria y secundarios que han sido reportados en diferentes tumores. Para vencer la resistencia a la inmunoterapia, se han seleccionado terapias de combinación, dependiendo del tipo tumoral y el microambiente tumoral. La combinación de dos agentes inmunológicos, o con terapias target, o con quimioterapia, ha demostrado muy promisorios resultados en la clínica en diferentes tumores. Hay una variedad de potenciales target que han sido identificados a lo largo del ciclo inmune tumoral para restaurar una eficaz respuesta inmunitaria, y nuevas caracterizaciones en las células tumorales del sistema inmune y del microambiente tumoral permitirán en el futuro personalizar el tratamiento inmunológico adecuado para cada paciente. Y esta es la última. Les agradezco mucho su atención, y si quieren y tienen alguna pregunta, con gusto voy a responderlas. Muchísimas gracias, doctor Ernesto, por su participación.
Antes de continuar con el segmento de preguntas, me gustaría escucharle, doctor Ernesto, si tal vez tiene algunas palabras para las personas que le estamos escuchando desde Ecuador y desde todas las partes por el medio virtual. Bueno, en primer lugar, agradecerles su atención, agradecerte a vos personalmente la invitación. Bueno, como dije, para mí es un placer compartir esta charla con profesionales de la salud, pero con otra formación. No es tan fácil para un oncólogo clínico hablarle a biólogos moleculares. Quizás el lenguaje que escucharon está fuera del alcance por ahí de comprensión para un biólogo molecular. A nosotros nos ocurre algo parecido cuando los escuchamos a ustedes, pero bueno, claramente uno aprende de estos congresos multidisciplinarios. La verdad que se enriquece. Así bueno, esa es. Muchísimas gracias, doctor Ernesto. Para toda nuestra audiencia, el doctor Ernesto es un reconocido médico especialista en medicina interna y, como ustedes pudieron notar, obviamente en oncología clínica y molecular. Les invitamos a que nos hagan saber sus preguntas por el chat o activando los micrófonos. Tenemos una pregunta de Elizabeth. Por favor, si puede prender su micrófono. Muchas gracias. Sí. Aquí estoy. ¿Me escucha? Sí, la escucho perfecto. Un gusto. Ay, es que de repente se me va el internet. Doctor Ernesto, muchísimas felicidades por su plática. La verdad es que no soy médico, pero trabajo en un instituto de salud y la verdad que medio entiendo de todo lo que nos habla. Tengo una pregunta. La respuesta inmunológica que se genera a través de esta oncoinmunoterapia que menciona que es una respuesta larga. En el transcurso del tiempo de la respuesta en el paciente, ¿se mantiene con la misma intensidad? ¿Es una respuesta siempre igual? Digamos, ¿siempre es tipo citotóxica o puede haber citotóxica y de anticuerpos? ¿Cambia en el transcurso de tiempo? ¿Cómo es esta respuesta a largo plazo? Bueno, es variable. La respuesta es muy variable. Lo que sabemos es que a mayor profundidad de respuesta, cuando más se achican la carga tumoral, las lesiones objetivas, la probabilidad de que esa respuesta perdure en el tiempo es mayor. Pero no todos los pacientes logran respuestas duraderas en el tiempo. Claramente que no. En algunos tumores esas respuestas son más profundas. El ejemplo clásico es en melanoma, o en cáncer renal, o en cáncer de pulmón. Pero claramente queda un larguísimo camino de la inmunoterapia en la oncología para mejorar los resultados. Básicamente esa es la respuesta. Muchas gracias. ¿Puedo hacer otra pregunta? Todas las que quieras. Otra pregunta. En cuanto a la calidad de vida de los pacientes después de 4 años, mencionaba que, como sabemos, la radio y la quimio, a veces este incremento de la sobrevida son en meses y la calidad de vida es muy pobre de los pacientes. En el caso de la inmunoterapia, mencionaba que puede haber incluso una sobrevida mayor a 4 años. ¿Esta calidad de vida de los pacientes realmente es aceptable, es buena, regular? Sí, bueno, la pregunta es muy, muy buena pregunta. En general, en términos generales, la inmunoterapia tiene muchísima mejor tolerancia que la quimioterapia desde ya y que muchas terapias target. Cuando uno utiliza monoinmunoterapia, es decir, nivolumab como monoterapia, atezolizumab como inmunoterapia, pembrolizumab como monoterapia, la posibilidad que tenga un evento adverso serio, grado 3-4, inmunorelacionado, solamente es del 15% de los casos. El 85% de los pacientes tienen una tolerancia excelente y prácticamente no manifiestan ningún evento adverso. Cuando uno combina 2 agentes inmunológicos, por ejemplo nivo-ipi, la probabilidad de que tenga un evento adverso serio se duplica, desde alrededor del 30%.
Y cuando aparecen estos eventos adversos serios, sí, por supuesto que el paciente puede tener toxicidades severas que se manifiestan clínicamente. Algunas son amenazantes de la vida, necesita reconocerlas rápidamente y claramente deterioran su calidad de vida. Por eso es muy importante tratarse en un equipo multidisciplinario, alertar al paciente, tener un servicio de enfermería y de guardia que esté atento a estas toxicidades, porque si no se detectan pueden ser potencialmente mortales. Las principales toxicidades, digamos, nosotros ya tenemos por lo menos 4 o 5 años de experiencia en tratar de estos pacientes, y los reconocemos rápidamente y eventualmente damos corticoides o otros inmunosupresores más severos. Y casi todos se recuperan de sus toxicidades ad integrum, excepto los pacientes que tienen afectación de las glándulas endocrinas, por ejemplo una tiroiditis, que muchos terminan necesitando terapia de reemplazo hormonal. He tenido 2 o 3 casos, por ejemplo, de personas mayores de diabetes tipo 1, autoinmunes, o sea, los pacientes quedan con insulina de por vida, o desarrollan una insuficiencia pancreática por afectación de las células betas que secretan insulina. Así que en esa minoría de casos que tienen estos eventos adversos, la calidad de vida se puede deteriorar. Ya, y hablando de precisamente de los pacientes con diabetes, doctor, ¿usted ha visto algún efecto o algo relacionado con el uso de la metformina en los pacientes con cáncer? Hay bastantes trabajos donde parece que la metformina puede ser un excelente, o sea, propuesto como un excelente fármaco para poder eliminar células cancerosas. No sé si su experiencia ha tenido la oportunidad de ver estos casos. Yo lo consideré hoy por hoy investigacional, porque la metformina no está aprobada ni por la FDA, ni por la EMA, ni por ninguna autoridad regulatoria en estudios fase 3 que demuestran ventajas sustanciales en algún parámetro de beneficio en los pacientes. Es cierto, hay hipótesis, trabajos preliminares, pero hoy por hoy no. Muchas gracias. Felicidades. No, igualmente. Muchísimas gracias, doctor Ernesto. Sin duda fue una charla muy explicativa. Yo también como investigador puedo decir que entendí de muy buena manera. Entonces, muchísimas gracias por hacer la charla tan accesible para profesionales que venimos de distintos campos. Tenemos aquí, bueno, le mando saludos desde la audiencia que tenemos aquí presencial en San Cristóbal. También, obviamente, la invitación cordial para que usted nos pueda visitar el próximo año. Y tenemos una pregunta que nos manifiestan si es que se ha hecho en la clínica algunas aplicaciones con respecto a las vacunas a base de células dendríticas o si es que se maneja algo de células T. Sí, en tumores sólidos es investigacional, básicamente. Se ha probado en Estados Unidos en cáncer de próstata. Existe la creación de una vacuna terapéutica que se llama Sipuleucel T, que prolongó la supervivencia con un costo altísimo y que básicamente fue rápido, solamente limitado a Estados Unidos, que utilizaba células T activadas en una vacuna terapéutica, pero que no trascendió de algunos centros académicos de Estados Unidos. Y obviamente en cáncer de próstata aparecieron nuevas terapias hormonales, quimioterapia, que demostraron mayor efectividad que esta vacuna terapéutica y no tuvo mayor eficacia. Pero hoy por hoy, y después, bueno, están las células, las CAR-T-cell, que yo sé poco y nada, porque se utilizan en oncohematología, que es otra especialidad. Y bueno, yo solamente lo conozco de nombre. Pero en tumores sólidos, aprobados vacunas terapéuticas, hay varias en desarrollo clínico, en melanoma un montón. Todas fracasaron. Todas. Así que por ahora en la clínica no están disponibles.
Muchas gracias, doctor Ernesto. Tenemos otra pregunta de Carla. Carla, si puedes activar tu micrófono para poder escucharte. Buenas noches, felicidades por esa ponencia, estuvo muy buena, muy explicativa. Mi duda es con la terapia de PDL1, hay una presencia de pseudo progresión en algunos casos, y se puede correr el riesgo. Y entonces, en el caso del cáncer del pulmón, esta pseudoprogresión no afectaría a las vías respiratorias. ¿Sería recomendable utilizarla o mejor no? Mira, la pseudoprogresión la definís por las imágenes, donde aparenta o aparición de nuevas lesiones o agrandamiento de las lesiones existentes. Pero a diferencia de la progresión, casi siempre el paciente no manifiesta síntomas por esa progresión de enfermedad. Su condición clínica se mantiene, los síntomas inclusive pueden mejorar comparado con el basal. Así que uno no, si ve una progresión realmente clínica, con mayores síntomas, mayor deterioro, más que una pseudoprogresión, piensa en una progresión verdadera. Entonces, por eso la evaluación clínica es muy trascendente para darnos una idea si el paciente estamos ante una progresión o de una pseudoprogresión. Uno realmente, luego de tanto ver pacientes, son pacientes que uno lo interroga y me dice, la verdad, estoy tolerando muy bien el tratamiento, me siento mejor que cuando comencé el tratamiento, se me fue tal síntoma, recuperé peso. Bueno, digo, mostrame las imágenes, la evaluación tomográfica, y aparentemente está peor. Pero hay una discordancia entre la clínica y las imágenes. En esos casos sospechamos pseudoprogresión. Pero si el paciente viene con peores imágenes y tiene mayor deterioro clínico, seguramente no tiene una pseudoprogresión. ¿Mm? Ya, muchas gracias. No. Muchas gracias, doctor. Tenemos también otra pregunta, primero agradeciéndole por su ponencia. La pregunta es si estos pocos efectos adversos se ven en mayor cantidad en pacientes jóvenes o en pacientes de edad avanzada, nos pregunta Erika. Es una buena pregunta. Te podría decir que sí, quizás, esto lo tomamos con pinzas, en los pacientes jóvenes podrían tener una mayor incidencia estos eventos adversos inmunorrelacionados. En los pacientes jóvenes, y tiene que ver con que el sistema inmunitario no está tan debilitado como en la población mayor. Y también existe alguno que otro estudio que determina que los pacientes que tienen alguno de estos eventos inmunorrelacionados, la probabilidad de respuesta es mayor. Sería como un marcador de mayor probabilidad de respuesta. Muchas gracias, doctor Ernesto. Sí. ¿Perdón? Sí. No, les mostré que también es muy interesante como pacientes que suspenden el tratamiento por toxicidad, sin embargo, tienen, como un ejemplo, pueden tener los mismos resultados que aquellos pacientes que continúan. Cosa que si uno los trata con terapia target y por toxicidad suspenden, vemos claramente que el paciente rápidamente va a progresar. Con inmunoterapia, eso no es así. Muchas veces viene el paciente desesperado y dice, bueno, hizo 3, 4 ciclos de inmunoterapia y tiene una reacción adversa severa. Y uno la trata, y el paciente, una vez que se recupera, dice, bueno, quiero continuar con el tratamiento porque tengo miedo que la enfermedad progrese y demás. Bueno, en esos casos nosotros no estamos tan apurados por retomar el tratamiento, pues sabemos que la respuesta inmune ya se atilló y hay indicios de que puede mantener esa respuesta por más tiempo. Muy diferente a la quimioterapia y la terapia target. Muchas gracias, doctor Ernesto. También Lilian nos comenta sus felicitaciones y de mi parte también le quiero agradecer muchísimo por su exposición.
Ha sido muy claro y sin duda complementa lo que nosotros hemos estado viendo en estos 2 días de jornadas académicas. También les invito a todos ustedes, a nuestra querida audiencia, que nos acompañen mañana. Mañana tendremos una sorpresa y estaremos desde Santa Cruz. Así que estaremos de igual forma desde las 2 de la tarde, hora Galápagos, que es GMT-6. Algo que también les quiero comunicar es que nosotros confirmaremos la asistencia de cada uno de ustedes a través de un pequeño quiz que tendrán que rendir al final. Eso también por disposición de nuestras universidades que nos avalan el Congreso. Por otra parte, también hay algunas dudas con respecto a las clases grabadas. Nosotros, como les mencionamos el día de ayer, estamos haciendo la edición respectiva. Eso toma un poquito de tiempo. Entonces, una vez que nosotros la subamos al aula virtual, les enviaremos por WhatsApp o a sus correos electrónicos. De mi parte, eso ha sido todo por hoy. Quisiera agradecer nuevamente a nuestros ponentes, a la doctora Mónica, a la doctora Estrella, al doctor Ernesto, obviamente, por su participación al final, y les esperamos mañana. Que tengan una linda noche. Que pasen bien. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias también. Adiós, gracias.